eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Cómo están? Nosotros nos venimos encontrando cada semana y entre encuentro y encuentro se suceden cotidianamente tantas noticias acerca del delito y la violencia del delito. Y si bien nosotros encaramos el tema de la violencia desde otros aspectos, sobre eso hacemos hincapié, no solo lo referido al delito, pensaba que también podríamos partir de eso que está tan instalado, del delito tan violento al que asistimos cotidianamente. Hace poquitos días leía un trabajo de Elías Carranza, que es el director del ILANUD, un instituto latinoamericano de Naciones Unidas que es para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Y me refrescaba aquello de que hay mayor delito violento en las regiones donde se registra inequidad que en aquellas regiones donde se registra pobreza. Interesante el dato, ¿no? Una región muy pobre confrontada con una región donde hay una gran inequidad social, en esta última es donde hay mayor delito. Sin duda, nosotros en nuestro país y en Latinoamérica hemos pasado por una etapa de neoliberalismo salvaje que primero provocó la violencia del despojo, después la violencia de la inequidad. Y ahora, frente a la reacción por esa inequidad, promueven los mismos sectores concentrados la violencia de la represión como salida y respuesta al delito. Entonces me parece que si tomáramos el tema haciendo pie en el delito, lo podemos llevar al tema de la inequidad, que es lo que está a la base de esta problemática. Y esos mismos sectores concentrados, cuando aparecen gobiernos que pretenden, y de hecho lo hacen, impulsar políticas públicas que tienden a achicar esa brecha entre ricos y pobres, a achicar tanta inequidad mediante una política de distribución del ingreso, es decir, gravando a los que más tienen para distribuir y a partir de eso incluir, esos mismos sectores son los que patalean, los que tienen respuestas virulentas y bueno, y así se va cerrando ese círculo vicioso que ellos en realidad pretenden llevar a una sin salida, a una situación de sin salida. Y hoy tenemos marginados, desprotegidos, los hijos, esos niños que son hijos del neoliberalismo. Pero hay herramientas. Hoy vamos a dialogar con Ricardo Gusmerotti. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. Bien. Gracias a vos. Ricardo es trabajador social, especialista en niñez y adolescencia. Digamos. Por lo menos con una gran vocación, eso te ha especializado, sí, ¿verdad? Sí, con trabajo, sí. Sí. ¿Cómo ha surgido esa vocación, Ricardo? La vocación surge de un poco de los valores, creo que tanto mi vieja como mi viejo en su momento me transmitieron con su vida, ¿no? Digo, no eran teóricos, eran más bien prácticos, eran vividores, en el buen sentido de la palabra vividor, ¿no es cierto? O sea, vivían la vida, entonces eran grandes vividores. Y creo que de ahí, digamos, el tema de la cuestión solidaria, justa, donde uno se siente parte de los demás, me parece que vino de ahí, o sea, siempre creo que me sentí parte de los demás y sentí que ellos y ellas eran parte mía. Me parece que viene
viene de ahí. Después, viste, cuando uno estudia o se mete en algunas cuestiones, como que las ideas las clarifica un poquito más. Pero la esencia, la base tiene que ver con eso, con el disfrute de la vida y cómo se puede disfrutar la vida cuando se dan esas condiciones para que pueda ser vivida plenamente, ¿no? De ahí creo. Después sería tan largo. La Convención por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes marca un cambio fundamental, ¿no? O sea, pone un nuevo paradigma en materia de niñez, de los derechos de la niñez. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Sí, claramente pone el enfoque en que todos y todas las chicas, los chicos, tienen derechos, todos. Y me parece que lo que viene es reafirmar algo que es casi una perogrullada, pero que en nuestra sociedad lo necesitábamos, veníamos necesitándolo. Es como una continuidad de los derechos humanos, de aquella Declaración Universal después de la Guerra Mundial. ¿Sabes por qué te digo esto? Además porque hay una cosa, vengo leyendo a Hobsbawm, ¿viste? Así como para Eric Hobsbawm, que es una eminencia como historiador, como sociólogo, y traza trayectos que a vos te dan cuenta del hoy de una manera tan clara. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño es esa consecuencia de decir, muchachos, hemos hecho desastre y somos lo mismo que hemos hecho los desastres, tenemos que volver a afirmarnos como personas, como seres humanos, para decir, o para frenar entre nosotros mismos a aquellos que hacen desastre. O sea, en esto que vos decías, soy de la iniquidad, de la pobreza y de dónde se generan los hechos delictivos. Está claro que lo que nos pasa a nosotros como sociedad, como vecinos, como seres humanos, somos nosotros mismos los que nos provocamos. Después tenemos que ver específicamente quiénes son más responsables, porque a ver, yo no le voy a decir a Juan, que es mi vecino y que vende tortillas, que es el responsable de esto. Pero sí, claramente, determinados vecinos que tienen importantes empresas o ejercen determinados cargos o llevan adelante determinadas comunicaciones, que son responsables por lo que hacen y son responsables por lo que dicen. Y me parece que una de las cuestiones es que no nos hacemos responsables. Y cuando digo responsables solidarios en una sociedad. Cuando hago, cualquier cosa que haga repercute en el otro, cualquiera. Entonces yo tengo una empresa y a la empresa le pongo que le saco el 100% de ganancia y no es mi ganancia. Digamos, estoy estafando a mi sociedad, estoy estafando el lugar donde nací, estoy estafando a las otras personas que me ayudaron a crecer, que me acompañaron en lo que es aprender el amor, formar una pareja. Qué difícil es ver en la práctica que en realidad ahí te estás apropiando de lo que es de otro, ¿no? Sí. Porque si no aparece como un discurso, bueno, claro, yo lo que tengo es porque laburé toda la vida, este no quiere trabajar, entonces él no tiene porque no trabaja, yo tengo porque trabajé, me rompí el lomo, no sé qué historia. Qué difícil es ver que ese exceso en tu ganancia, esa ganancia sin límite, es lo que le estás sacando al otro. Claro, si yo entiendo que cuando hago algo influye sobre vos, lo que sea, digo, entonces lo entiendo desde un abrazo hasta si yo me llevo 100 millones me voy a chorear un banco, o si yo vendo un producto a precios impresionantes y la gente no tiene acceso al azúcar. Es así de simple. O sea, si yo pongo un precio para que la gente no tenga acceso al azúcar, yo digo, estoy repercutiendo sobre el resto, es inevitable. Y no es un problema si gano o no gano. Es un problema de si comemos o no comemos. Y cuando le pones un sobreprecio, el que lo compra, a veces ese que tiene muy poco, pero por necesidad va y lo compra, le estás robando lo que es de él. Exactamente. Y esa mirada, esa observación, no está. O sea, es como si él tuviera derechos, privilegios, derechos diferentes al resto. Y sí, el tema de los derechos es un temazo. Es un temazo. Lo que pasa es que vos hablaste recién de una época cortita, ¿no? Del liberalismo, del neoliberalismo, y yo en realidad te la amplío. Quizás esa fue un poco más notoria en cuanto a la crueldad, pero si hablamos de que el liberalismo tiene más de 100 años, ¿desde ya?
entonces el grado de crueldad multiplicalo. Y además el despojo empezó mucho antes. Claro, y entonces y el discurso, entonces vos decís, si este discurso viene 100 años dándole, y de alguna manera me encarno, ¿sabes cómo es? Como los pibes. Si vos le decís que es un inútil, el pibe, la piba, lo que va a incorporar es que es un inútil. Absolutamente. ¿Entendés? Si vos le decís que es un violento, y va a ser eso. No porque lo vaya a reproducir. Y si lo haces desde un lugar con mucho poder de fuego, como son los grandes medios de difusión, pero ni claro, te cuento, no tenés ninguna posibilidad de ver otra cosa. Pero claro, y te hago como un paralelo para decir, nos podemos ir a los grandes medios de comunicación, pero nos podemos ir a la escuela también, donde la responsabilidad del educador, del docente, no es enseñar geografía. Digo, hoy habría que hacer una revolución en la educación. No es enseñar geografía, es decodificar el discurso, es no transmitir el discurso dominante, no transmitir el discurso que los hace quedarse en el lugar donde quieren que estén. Esta es la gran tarea del educador. Lo que pasa es que el educador tiene que poder sustraerse él de ese discurso. Y bueno, esto es todo un tema cultural. Sí, tenemos un problema claro. cultural. Es decir, desde mi punto de vista, efectivamente se necesita como plantearse otro sistema educativo, ¿no? Claramente. Donde vos habilitás en todo caso y habilitás como a formarse en un pensar coherente, en el contacto con la emoción, una cosa que en realidad te llevaría por otro camino, ¿no? Cuando nosotros entendemos que muchas de las cosas que hacemos como naturales o normales en realidad no lo son, y cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos está relacionado con el otro, empezamos a tallar de una manera distinta. O sea, la solidaridad y la corresponsabilidad empiezan a transformarse en ejes que nos cambian nuestra práctica. Nos cambian totalmente la práctica. Y una de las grandes tareas que hoy tenemos es cambiar las prácticas. Porque venimos con prácticas que no las estamos cuestionando. Pero digo, no las estamos cuestionando de fondo. No es si yo llevo a un chico con un policía al lado o si lo llevo con un operador. No pasa por ahí, porque esas son cuestiones muy visibles. Digo, las prácticas se sustentan sobre concepciones y ahí está la cuestión. Muchas veces en nuestra sociedad, y esto es muy del siglo XX, XXI y nuestra modernidad, nos quedamos en la imagen. En esta construcción que hacemos ahora, de cuidarnos la imagen, bueno, es esto. Cuidamos la imagen. Termina siendo la prioridad. Termina siendo la prioridad la imagen. Cuidado de la imagen. Exactamente. Y lo demás no. Y ahí es donde le quitaste a la vida el sentido. El sentido de la vida no es imagen. Ya lo justamente. Porque vos no amás al otro por la imagen. Justamente ahí es donde empezás a equivocarte, cuando vos te das cuenta que amaste la imagen. Vos sabés que me interesaba que conversáramos sobre los derechos de la niñez, es decir, conversar sobre los derechos, ¿no? Tomando la niñez, la adolescencia, pero me parece que el tema de los derechos no está suficientemente trabajado en la sociedad. De hecho, esa nueva mirada, ese enfoque de derecho, ese concebirse como un ser de derecho, a veces lo tengo para mí, pero no para el otro. Claro. O sea, mis derechos y los del otro no son iguales, ¿no? No. A la hora, porque si no, a ver, yo no podría cuestionar una política pública que apunta a la inclusión y a la distribución si yo estoy en una muy buena situación económica o mediana, porque la verdad que hay una clase media que está en una situación intermedia y sin embargo se prende al discurso dominante y por ahí no bloquea la sensibilidad con el otro para concebirlo como un ser de derechos. Y yo creo que comer es un derecho verdaderamente humano, un derecho de todos, que todos somos sujetos de ese derecho, yo en realidad tendría que ponerme a favor de toda política que posibilite que no haya una sola persona que no se alimente como corresponde. Si es que yo me concibo como un sujeto de derecho, pero nos concibo a todos como sujetos de derecho. Entonces, y lo que eso te no está agrego instalado eso, en la sociedad todavía. no está instalado como responsabilidad de todos.
Digo, nosotros tenemos alguna particularidad, entre otras, que será por formación, por historia, o porque nos mintieron tanto que reproducimos el discurso, que el Estado lo tiene que hacer. El Estado lo tiene que hacer. Entonces el Estado es el que tiene que hacer. Por supuesto que yo adhiero a eso. De base lo voy a adherir, porque creo en el Estado como distribuidor. Pero también es muy útil eso para que las empresas digan, no es un problema mío, es un problema del Estado, no es mío. Entonces, como es un problema del Estado, ¿yo qué tengo que ver? Yo estoy haciendo lo mío. Entonces, cuando no entendemos que ese Estado existe justamente porque lo que debería hacer, está relacionado con establecer equilibrios. Vos por eso utilizaste al principio la palabra inequidad, ¿no es cierto? Establecer equilibrios. Entonces, ¿equilibrios entre quiénes? Claramente en la sociedad. No va a establecer equilibrios solamente entre los pobres. Ahí hace equilibrio cualquiera, digamos. No, equilibrios para toda la sociedad. Exactamente. Y el empresario está, y el que vive en Moreno está. O sea, estamos todos. Y todos desde cada una de nuestras prácticas, de nuestras labores. Y esos equilibrios que vienen de la mano de su acción, como viene de la mano de las leyes, de la intervención de la justicia, esos equilibrios es la base de lo que tienen que hacer. Los derechos, lo que nos señala o lo que nos plantean claramente es por dónde pasan los equilibrios. Los equilibrios pasan por que tenemos derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. Ahí están los equilibrios. Si no, podríamos decir equilibrios en cualquier cosa. No. Y Ricardo, y los desequilibrios en todo caso son los grandes factores generadores de violencia. Absolutamente, absolutamente. Me quejo de lo que genero. Exactamente. Me quejo de lo que genero. Y si tenés cierto poder, además promovés que para terminar con eso generemos políticas represivas, de mano dura, y entonces es algo que no tiene salida por ahí, ¿no? No, yo, como un optimista del gol, yo creo que hay salidas, siempre hay salidas, que no son fáciles. Por esa vía no hay salida, me refiero. No. En ese círculo vicioso. Es que la claro vida... que hay salidas, absolutamente. Es muy difícil que algunas personas por sí mismas dejen hacer algunas cuestiones que tienden al desequilibrio o tiendan a determinadas inequidades o injusticias. Es difícil, porque tenemos mucha historia atrás, mucho discurso, mucha formación, con una tendencia a que nosotros tenemos que garantizarnos nuestra propia vida. Y bueno, y todo lo que podamos tomar para garantizar nuestra propia vida, nuestro propio desarrollo, es en lo que tendríamos que abocarnos. El día que, y por eso digo que acá la historia talla, el día que empecemos a entender que la mejor manera de salir de la desigualdad y de la inequidad tiene que ver con una acción solidaria, la sociedad se da vuelta así. O sea, se acaba el hambre, se acaban los problemas de vivienda. Esto parece recontra sencillo, pero claro, cuando vos machacás, cuando vos tenés los medios de producción, cuando vos tenés el poder, cuando vos tenés todo esto, y yo salgo a pelear con la pluma, ¿no es cierto? Y la virome Vic. Vos sabés que vos mencionás lo de la solidaridad y yo a veces digo algo que resulta bastante antipático, porque se suele decir nuestro pueblo es muy solidario, pero una cosa son los actos solidarios en coyuntura, hay una inundación, corremos con ropa, con no sé qué, y otra cosa es la solidaridad instalada como valor social en las relaciones permanentemente. Eso es lo que yo digo que no existe porque no está valorado. Tal cual. Entonces, cuando hay algún acto de solidaridad, uno medio siente que por ahí lo toman no sé por qué, y entonces, es decir, no está instalado como valor. Creo que la capacidad está absolutamente en todo, si no, no podríamos tener esas respuestas solidarias en coyuntura. Pero necesitamos instalarlo con permanencia. La capacidad está, porque si no hubiera estado esta capacidad, aquellos que tienen más ambiciones, y cuando hablo de ambiciones es del despojo del otro, este mundo, y esto es lo que ellos no entienden, ya hubiera estado destruido. O sea, esto se sostiene gracias a que esa mayoría, esa absoluta mayoría, se banca
no tener ni la mejor comida, ni la mejor pilcha, ni poder ir a ver las películas, ni a tener acceso al teatro. Digo, esas grandes mayorías son las que sostienen todo lo otro. Y se organiza. Y por supuesto. Y se organiza y da respuesta. Por supuesto. Con lo poco que tiene, ¿no? Como la etapa de la organización social en nuestro país, bueno, y en otros países de la región, que se fueron organizando para dar respuesta a necesidades que van más allá del mismo, ¿no? Sí. En todos los campos, en materia de violencia de género, en materia de niñez, de maltrato, de abuso, comedores, va generando esa misma sociedad, claro. Efectivamente, claro. Es así. Y te quería preguntar, digamos, para hacer un poco de docencia, ¿no? Porque nos metíamos con la convención, lo que pasa es que nos vamos, todo está muy relacionado. El tema de la corresponsabilidad en esta materia específicamente de los derechos del niño. Bueno, la Contanos corresponsabilidad, cómo funciona. una cuestión interesante de nuestra ley o de nuestras leyes es que está incorporada a la ley. Es como decir, che, muchacho, ponemos la ley, tenemos que ser solidarios, ¿no? O sea, lo sabemos, pero lo ponemos por la duda, ¿viste? Ponele que está, ¿viste? Entonces, digo, lo bueno de eso es que está en la ley y justamente lo que trata es de romper con una lógica la corresponsabilidad, que es la lógica de la derivación, la lógica del hasta acá llegué, la lógica de que cuando se lo pasé al otro yo ya terminé. O sea, esa lógica que era muy típica, muy común, porque tenía que ver con el paradigma de dónde venimos, la corresponsabilidad intenta romperla, o sea, está para romperla, ¿sí? Porque, o sea, insisto, podemos hablar de los derechos, podemos hablar de la satisfacción de las necesidades, de una vida plena, pero hay determinadas prácticas que colaboran en determinadas desigualdades o en que se haga más compleja la resolución de algún conflicto o la satisfacción de un derecho. Y la corresponsabilidad lo que viene a hacer justamente es a incorporar prácticas que tiendan a romper con esa lógica. ¿Para qué? Para que en una acción conjunta, solidaria, comprometida, se facilite la promoción y la restitución de los derechos en aquellos que los tienen vulnerados. Decime en dos palabras o en un punteo corto porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué cosas habría que modificar, qué cambios habría que producir en la justicia, para, digamos, para que la restitución de derechos sea una realidad y una efectivización en tiempo y forma? Es como que te lo tendría que dividir en 2 o 3 cositas, ¿no? 4 o 5, pero para hacerlo sintético. Hay una que tiene que ver con la agilidad de la justicia. Digo, y me parece que eso lo dijo la presidenta y creo que está más que claro que una justicia lenta deja de ser justicia. Una justicia que llega tarde deja de ser justicia. Digo, esto es una de las cuestiones, pero básicas. Pero el tema es por dónde pasa la lentitud. Y la lentitud pasa por la burocracia que existe alrededor de las situaciones de vulneración de derechos. Sí. O sea, el episodio, el hecho de la vulneración está rodeado por un conjunto de cuestiones administrativas que entorpecen y enlentecen cualquier tipo de resolución, digamos que lo más inmediata posible. Digo, la justicia es víctima y victimario, si querés llamarlo, ¿sí? De esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que hacer cargo como sociedad y como profesionales que no actuamos bien muchas veces. ¿Y por qué no actuamos bien? Porque actuamos caprichosamente, porque estamos cómodos en un silloncito detrás de un escritorio, porque es más fácil manejar un papel que un niño, porque se ha hecho una industria del juicio,
O sea, se ha hecho una industria de que si yo abrazo o toco a un chico o toco a una chica. Entonces, hoy se han tergiversado los abusos, las violencias de género. Se ha tergiversado tanto eso, tanto, que los mismos profesionales se han transformado. O sea, quienes han sido víctimas y los que no lo han sido, se han puesto como víctimas potenciales. ¿Por qué? Porque le han puesto corsé jurídico a muchos profesionales, incluso a los docentes, ¿no? En esto. ¿Entendés? Donde un docente, digo, hasta hoy se mira de si tiene que abrazar o no tiene que abrazar. Sí. Y si vos hoy haces una estadística de cuándo salían a hacer más paseos dentro de la escuela, si antes o ahora, antes salían a hacer más paseos que ahora. Porque ahora si al nene le pasó algo y vos tenés a los abogados y a la industria del juicio, que es veámoslo, que es la forma de conseguir guita más rápido, ¿no? A alguien le tengo que sacar la guita. Alguien la tiene, a alguien se la tengo que sacar. Entonces, esos son los puntos más importantes. En realidad... Tendríamos que ir a un programa de una hora. Sí, es muy... termina. Sí, pero la justicia tendría que revisarse a sí misma. A eso. Tendría que revisarse a sí misma desde un costado ético, desde un costado administrativo, donde decir, ¿qué tengo que hacer yo para agilizarlo y bajarme del pedestal? Excelente. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.